corte macroscópico vamos a ver superior, inferior, medio, las diferentes estructuras que se encuentran, comenzando por la médula oblongada, pasando por el puente y llegando por último al mesencéfalo. Ahora vamos a ver la médula oblongada, vamos a comenzar por ahí, en sus tres niveles caudorrostrales. El primero, la decusación motora o piramidal. El segundo, la decusación sensorial o lemiscal. Y el tercero, a nivel de las olivas o la oliva inferior. A nivel de la decusación motora, en la transición entre la médula espinal oblongada y el esquema de corte transversal, nos muestra el surco limitante posterior superiormente y la fisura media anterior inferiormente, al igual que el conducto ependimario y la raíz espinal del nervio accesorio. Bueno, ahora iniciaremos con los núcleos sensitivos, en este caso el gracil y el cuneiforme, donde hacen sinapsis las vías ascendentes y directas de sus respectivos fascículos por los cordones posteriores y llevan información del BTPP, vibración, tacto fino discriminativo, propiocepción consciente y sensación de peso. El núcleo accesorio del cuneatus recibe información propioceptiva de la extremidad superior y la lleva hacia el cerebelo a través del pedúnculo cerebeloso inferior. Ahora, el núcleo del tracto espinal del trigémino es aferente somático general y se extiende hacia el tercer segmento cervical de la médula espinal en la lámina 2. Recibe sensación de dolor, tacto y temperatura, procedentes del área de distribución del trigémino, del facial, del glosofaringio y también del nervio vago. La decusación piramidal es la base anatómica del control motor voluntario de una mitad del cuerpo por el hemisferio cerebral opuesto. Contiene dos tipos de fibras descendentes, las corticovulvares y las corticoespinales, que se decusan del 75 al 90%, formando el fascículo corticoespinal lateral. El resto desciende en homolaterales, dando el fascículo cortico corticoespinal anterior. Conducen impulsos en la musculatura del cuello, y también en la extremidad superior. Los tractos espinotalámico lateral anterior llevan termoalgesia y tacto del lado contrario del cuerpo. Se unen con el tracto espinotalámico lateral, el cual induce información somatoestésica hacia el núcleo del colículo superior y forman el lemnisco espinal. Los tractos espinocerebelosos transmiten impulsos propioceptivos inconscientes del miembro inferior. El posterior es directo. Se origina en el núcleo torácico de segmentos torácicos y lumbares neuroespinal. Sus fibras entran por el pedúnculo cerebeloso inferior, mientras que el anterior es cruzado, y la mayoría de sus neurones de origen se encuentran en la intumescencia lumbosacra de la médula espinal. Entra al cerebelo por el pedúnculo cerebeloso superior. El segundo corte es a nivel de la decusación sensorial o lemniscal, acercándonos a la mitad inferior de la médula oblongada. Nos muestra una estructura a nivel de la decusación piramidal y el núcleo olival inferior ubicado más superiormente en el cráneo.
Ahora, la vía grácil y cuneiforme, después de hacer sinapsis en sus respectivos núcleos en la médula oblongada, forman una decusación llamada lemnisco medial, mientras asciende del lado opuesto hacia el tálamo. Axones mielínicos de sus núcleos siguen un trayecto curvo hacia la línea media, formando las fibras arqueadas internas. Ahora, los núcleos arcuatos se encuentran en la superficie anterior de la pirámide. Reciben fibras corticoespinales y envían eferencias al cerebelo a través de las fibras arcuatas externas anteriores. Se destacan en la propiocepción inconsciente. En el último corte de la médula oblongada cercano al puente podemos apreciar el fascículo longitudinal medial que transporta fibras vestibulares, así como el fascículo tectoespinal que interviene en movimientos posturales, reflejos, estímulos visuales, y el lemnisco medial tras la decusación del grácil y también del cuneiforme. Iniciando con los núcleos motores, el complejo nuclear olivar adopta la forma de globo desinflado. Son núcleos precerebelosos que reciben aferencia de la asta posterior contralateral neuroespinal. Del núcleo rojo y de la sustancia gris periductal, al igual que de la corteza. Existen células de Purkinje a través del pedúnculo cerebeloso inferior y dan instrucciones para la coordinación y patrones de movimientos involuntarios previamente ya aprendidos. A través de sus respectivos trígonos tenemos al núcleo del hipogloso, que es eferente somático general y dirige sus fibras ventralmente hacia el surco preolivar para inervar músculos intrínsecos y también extrínsecos de la lengua. Por otra parte, el núcleo dorsal del vago, que es el 10º nervio craneal, fue llamado centro cardioneumoentérico por dar inervación parasimpática a vísceras del tórax y abdomen, hasta los 2/3 del colon transverso o flexura cólica izquierda, a excepción del colon descendente. El nervio vago está distribuido en el núcleo del tracto solitario y en el núcleo ambiguo. El núcleo ambiguo es eferente visceral especial y se encuentra dentro de la formación reticular posterior al núcleo olivar inferior. Sus cuerpos celulares, a través de los nervios craneales 9, 10 y 11 de su proceso craneal, inervan a músculos derivados del tercer y cuarto arco faríngeo. Ahora, los núcleos sensitivos, tenemos al tracto solitario que tiene relación con el suelo del cuarto ventrículo, que está lateral al núcleo dorsal del vago y se divide en dos porciones. La primera es la cefálica, aferente visceral especial, que recibe fibras de 3 nervios craneales, del facial a través de su ganglio geniculado para sensibilidad gustatoria de 2/3 anteriores de la lengua, del glosofaringio también para información gustatoria del tercio posterior de la lengua y la información sensorial del oído medio, y del vago también para información de las papilas gustatorias del epiglotis. Por otro lado, la porción caudal es aferente visceral general y recibe información del tórax, abdomen, arco de la aorta, nervio sinoauricular y ritmo respiratorio a través del vago, y receptores de seno carotídeo que perciben cambio de presión sanguínea de CO2 a través del glosofaringio. Los núcleos vestibulares son aferentes somáticos generales. Inferior, lateral y medial pertenecen a la médula oblongada, mientras que el superior se localiza en el puente.
Recibe información del ganglio vestibular a través de los nervios ampulares, ventriculares y maculares, proporcionando información de aceleración y desaceleración, formando la rama vestibular del octavo par craneal. Hay fibras que entran a través del pedúnculo cerebeloso inferior para cambios posturales de la cabeza. Delante y detrás del pedúnculo cerebeloso inferior están los núcleos cocleares, posterior y anterior respectivamente. Sus fibras, sobre todo las anteriores, se decusan, formando el cuerpo trapezoideo en la porción baja del puente, mientras que las posteriores forman una estría acústica. Reciben información auditiva del ganglio coclear, hacen sinapsis en el olivar superior para llegar al colículo inferior, luego al tálamo y luego a la corteza auditiva primaria, haciendo conscientes los sonidos. Iniciando con la porción del tronco encefálico se verán las estructuras internas del puente, principalmente a través de un corte caudal a nivel de colículo facial, aunque también vamos a hacer mención a nivel de los núcleos trigeminales. Ahora, aquí se distingue el núcleo vestibular superior y el cuerpo trapezoideo proveniente de la decusación de los núcleos cocleares. Lateral a dicho cuerpo está ubicado el lemnisco medio de sustancia blanca. El núcleo motor de facial se localiza ventrolateral al núcleo del abducens. Sus fibras se dirigen dorsalmente al dicho núcleo al sexto nervio craneal, formando la rodilla interna del facial. Esto genera una pequeña protuberancia en el piso del cuarto ventrículo, denominada colículo del facial. Posteriormente, se dirige al surco medulopontino, donde nacen sus fibras para inervar músculos derivados del segundo arco faríngeo para la expresión facial. El vientre posterior del gástrico, músculo estiloideo y músculo extrapedial. El núcleo del nervio aduso motor ocular externo es eferente somático general e inerva a un músculo extrínseco del ojo llamado recto lateral del ojo. Los núcleos salivatorios superior e inferior y el lagrimal son parasimpáticos. El salivatorio superior inerva la glándula sublingual y submandibular a través del nervio facial. Por otro lado, el salivatorio inferior inerva la glándula parótida a través del glosofaringio, y el núcleo lagrimal se encarga de la glándula lagrimal a través del nervio facial. El núcleo motor del trigémino, a través de la pequeña raíz de dicho nervio, inerva a músculos derivados del primer arco faríngeo o de la masticación, los temporales, los maceteros y los pterigoideos lateral y medial, al igual que el vientre anterior del ligástrico, el miloioideo, el tensor del tímpano y el tensor y el velo del paladar. Ahora vamos a hablar del núcleo protuberancial, o también llamado sensitivo principal del trigémino. Este es una continuación del tracto espinal del trigémino descrito en la médula oblongada y se continuará con el núcleo mesencefálico del nervio trigémino. Recibe tacto epicrítico o fino del vértex a la parte anterior de la cara. Es un centro integrador para el reflejo corneal. En la porción basal están los núcleos pontinos dispersos. En ellos hacen relevo las vías córtico-pontinas provenientes del lóbulo frontal, parietal y temporal también.
Las fibras se decusan y se dirigen hacia los pedúnculos cerebelosos medios para llegar al núcleo dentado. Del cerebelo salen fibras talámicas que ingresan a la corteza cerebral, incluyendo movimientos voluntarios finos. Los fascículos corticonucleares del puente envían fibras ipsilaterales y contralaterales al núcleo del facial, que se divide en dos porciones: superior o temporofacial e inferior o cervicofacial. La porción temporofacial contiene tanto fibras corticonucleares con ipsilaterales como fibras contralaterales, por lo que posee una inervación bihemisférica. Ahora, para el estudio del componente del tronco encefálico último, es el mesencéfalo, es necesario realizar dos cortes caudorostrales, uno a nivel de los colículos inferiores y el segundo a nivel del colículo superior. A nivel de los colículos inferiores podemos apreciar al acueducto cerebral, que contiene líquido cerebroespinal, así como de la formación reticular distribuida a lo largo del tronco, y la decusación de los pedúnculos cerebelosos superiores. En los colículos inferiores se hace relevo de la vía auditiva, donde termina el lemnisco lateral que viene de los núcleos cocleares y del olivar superior. Se forma el brazo del colículo inferior, que lleva al tálamo proyectado en la corteza auditiva hacia el lóbulo temporal para hacer consciente los estímulos auditivos. Se conecta con los colículos superiores por el estímulo sonoro. Ahora, la sustancia negra es un núcleo con su porción compacta y reticular. La porción compacta produce dopamina y melanina. Manda fibras fibroestriadas al núcleo estriado. Y actúan como receptores dopaminérgicos, importantes para los circuitos del cuerpo estriado. La porción reticular recibe fibras estriopalidales y estrionigrales que se proyectan hacia el tálamo. El núcleo del nervio troqueal inerva el músculo oblicuo superior del ojo y es el único con las características que sus fibras decusan a través del acueducto para emerger en la cara dorsal del tracto del tronco encefálico. El núcleo mesencefálico del trigémino es la continuación del núcleo espinal de médula oblongada y del sensitivo en puente. Recibe fibra propioceptiva del homúnculo de la masticación y de la articulación temporomandibular a través de la rama mandibular del nervio trigémino. Estas fibras tienen conexión con el núcleo motor del trigémino para integrar el reflejo de la masticación del masseterino. El último corte es a nivel de los colículos superiores del mesencéfalo. Se traza un plano marginario que pasa a través del acueducto cerebral. Lo que da posterior a este plano es el tectum o techo, donde se ubican los colículos. La porción anterior forma el tegmento o la calota. En los colículos superiores hacen relevo de la vía óptica. Se forma el brazo del colículo superior por fibras de la corteza que ayudan al reflejo de la acomodación para la midriasis o miosis en visión lejana o también en visión cercana. El núcleo principal del tercer nervio craneal
es un complejo de subnúcleos que inervan a los músculos rectos del ojo, el recto superior, inferior y el medial. Además, también inerva al oblicuo inferior y tiene un subnúcleo para el músculo elevador del párpado. Hacia posterior del núcleo principal del tercer nervio craneal está el núcleo accesorio o llamado Edinger-Westphal. Contiene fibras parasimpáticos preganglionarias que acompañan al nervio oculomotor. Hace sinapsis en el ganglio ciliar, de donde salen fibras que inervan a músculos intraoculares, al músculo ciliar para el abombamiento del cristalino y al músculo constrictor de la pupila para provocar miosis durante el reflejo fotomotor. El núcleo rojo tiene una porción magnocelular de donde nacen fibras que se decusan para formar la vía rubroespinal que desciende con la piramidal en su tráctico córtico espinal lateral en la médula espinal y da la musculatura y va a musculaturas flexoras de miembros superiores. La porción parvocelular recibe información del cerebelo y se comunica con el núcleo olivar inferior a través del tracto tegmental central. Forma un circuito olivocerebelorubral. Ahora, rodeando el acueducto cerebral se encuentra la sustancia gris periacueductal. Esta es para la formación reticular activadora ascendente y sirve para el estado de vigilia también.